Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Gómez, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, séptimo semestre de la materia microondas. Y el día de hoy, en el laboratorio de microondas, les voy a hablar sobre la práctica 3, 4 y 5. Antes de eso, una pequeña introducción sobre lo de las que nuestra materia, que es microondas, donde estas son obviamente una parte fundamental de la tecnología de la comunicación moderna, de las telecomunicaciones modernas. Estas abarcan obviamente una amplia gama de frecuencias ya conocidas, eh, y esto permite obviamente una amplia variedad, una gran variedad de aplicaciones como obviamente que radares, enlaces de comunicación y antenas de satélite también. Ahora, aquí hablando de lo que son medidas de potencia en sistemas de microondas, aquí como podrá notar, profesora, puse aquí lo que es la potencia de salida, potencia de entrada, potencia reflejada y la potencia dispersada. En la parte de salida, es más que todo la parte fundamental para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema, que incluye, por ejemplo, los amplificadores, osciladores y transmisores. En la parte de entrada es más que todo como los dispositivos de entrada, o para la redundancia, como los receptores y mezcladores, es para evitar como daños en la sobrecarga. La reflejada, que es más que todo para, para el acoplamiento y para asegurar la impedancia. Y la dispersada, que es para identificar los problemas de aislamiento y fugas en componentes como circuladores o aisladores. Ahora, entre lo que son algunas medidas, entre las medidas de potencia de los microondas, tenemos lo que son el decibel con el miliwatt. Eh, podemos comentar que esta es una unidad de potencia que se expresa la potencia en relación a un miliwatt. Tenemos también lo que es el watt y también tenemos el decibel watt, que es similar al decibel con el miliwatt, pero en relación a un watt, obviamente. Ahora aquí en la parte ya de atenuación en sistemas de microondas, tenemos lo que son los efectos de la temperatura, que esta obviamente puede alterar lo que son las propiedades de los materiales, y esto lleva a variaciones en la atenuación. Tenemos también la pérdida por inserción, que es cuando se inserta un dispositivo hacia el sistema de microondas que se tenga armado, como un cable o un filtro, y hay pérdidas que deben medirse y minimizarse también. Y por último tenemos lo que es la parte de pérdidas de programas de propagación, disculpe, donde esto ocurre más que todo a través de un espacio libre o una guía de onda. Hay factores que afectan, sea como por ejemplo la distancia, la frecuencia y las condiciones atmosféricas también afectan esta pérdida. Entre algunas medidas de atenuación tenemos lo que es el decibel y el Neper. El decibel por ejemplo, es la atenuación que se mide comúnmente en decibeles, obviamente, es una unidad logarítmica y que está comparado a lo que son dos niveles de potencia. El Neper también es una unidad logarítmica también, es usada, por ejemplo, en un contexto para expresar lo que es la atenuación, aunque es menos común que el decibel. Ahora, hablando de lo que son los acopladores, por ejemplo, acopladores direccionales, estos son dispositivos clave que en los sistemas de microondas, estos permiten extraer una parte de la señal transmitida o reflejada sin afectar significativamente el circuito principal. Esto facilita obviamente la monitorización y el análisis de señales en diferentes puntos del sistema, mediante el ajuste de los parámetros del acoplador, sea por ejemplo con el factor de acoplamiento o la directividad. Otras también que yo tengo entendido, por ejemplo, que un acoplador direccional es un dispositivo pasivo. Lo que estuve leyendo también es que, por ejemplo, que esto permite que una pequeña porción de la señal de entrada, esta se acopla a otra línea de transmisión. Y bueno, también que los acopladores direccionales son fundamentales para, para lo que es la medición, y como lo mencioné ahorita, y el monitoreo, sean señales de radiofrecuencia y microondas, obviamente, sin interrumpir la transmisión principal. Entre, entre algunas de sus funciones y aplicaciones, entre las que ya mencionaba, la monitorización de señal, eh, que eh, nos permite medir la potencia sin afectar significativamente lo que es la señal principal. Y también la división de potencias, donde nos permiten distribuir la potencia de una señal de entrada como en múltiples puertos de salida. Estos lo usan mucho en sistemas de antenas para alimentar varias antenas con la misma señal. Y además de distribuir la señal, también nos permite aislarla
nos ayudan a aislar como componentes del sistema, evitando que la energía eh, de retorno afecte como el generador de la señal. Entre algunos tipos de acopladores, creo que puedo mencionar el direccional de 3 puertos y el direccional de 4 puertos. El de 3 puertos era entrada, salida y acoplado, mientras que el de 4 es entrada, salida, acoplado y aislado. Algunos parámetros clave que estuve leyendo puede ser lo que es el factor de acoplamiento, la directividad y la pérdida de inserción. Ahora, en la parte de divisores de señales, estos son dispositivos esenciales en los sistemas de microondas. Tal como dice su nombre, estos permiten dividir lo que es una señal de entrada en múltiples señales de salida con una potencia proporcional. Esto facilita la distribución y el procesamiento de las señales en diferentes partes del sistema. Esto se basa en tecnologías como líneas de transmisión acopladas, guías de ondas y redes de bifilar. Al ajustarlos adecuadamente, como los parámetros del divisor, estos ayudan en lo que es el nivel de acoplamiento y, ah, y la impedancia de la salida. Estos pueden lograr lo que es una división de potencia equilibrada y evitando lo que son las pérdidas. Ahora, entre lo que yo estuve leyendo, profesora, un divisor de señales o divisor de potencia también, como tengo entendido, es un dispositivo pasivo, pasivo obviamente. Este lo que hace es que divide la señal de entrada en múltiples señales. Estos pueden ser iguales o proporcionales específicas o incluso asignadas. Y estos son obviamente son muy esenciales e importantes para la distribución de señales en sistemas de comunicación y RF. Entre algunas de sus funciones y aplicaciones, tal como dice su nombre, lo que es distribuir las señales, permite combinar señales y también tiene algo de redundancia en los sistemas, donde estoy viendo que facilita como la creación de sistemas redundantes donde la señal se envía a múltiples caminos, múltiples rutas o dispositivos para asegurar como la continuidad del servicio. Entre tipos que vi el resistivo, donde se hace mediante resistencias, vi que es el más económico, el más simple y económico. El de potencia, de divisor de potencia de guía de onda, URF, donde utilizan las guías de onda, líneas de transmisión, por ejemplo, de microstrip, para dividir la señal. Este tengo entendido que es más eficiente y es el que menos pérdida de inserción tiene, eh, tiene menos pérdida de inserción que los resistivos. Y también vi el Wilkinson, que utiliza una combinación, por ejemplo, de las impedancias específicas, ¿sí? Para dividir la señal con una baja pérdida y como una alta aislación en la salida. Obviamente, en partes importantes que vive, que está la relación de división, la pérdida que hay en la inserción y también en la parte de aislamiento de puertos. Ahora, aquí, lo que es la medición, por ejemplo, de la onda estacionaria del voltaje, en inglés es Voltage Standing Weight Ratio, que es la relación de onda estacionaria del voltaje. Esta es una medida que se adapta a las impedancias entre una línea de transmisión. Aquí, aquí tenemos obviamente lo que es su definición, que sería la relación de onda estacionaria de tensión, indicando la calidad de acoplamiento. Se puede hacer su medición con un analizador de redes, que es una herramienta de diagnóstico para, para caracterizar las impedancias y el coeficiente de reflexión. Y obviamente se tiene que interpretar los resultados, necesitan uno óptimo para lograr una transmisión eficiente de potencia. Por ejemplo, como el fundamento de la fórmula, de lo que entiendo, es que ocurre, por ejemplo, cuando hay una reflexión parcial en la señal de RF. Esto es como cuando hay ¿cómo es la palabra? Una desactadación, desadaptación de impedancia, eh, que las señales reflejadas interfieren con las señales incidentes. Esto crea una onda estacionaria a lo largo de la línea de transmisión. La forma de calcularlo es viendo la relación entre la amplitud del voltaje máximo y el voltaje mínimo de la onda estacionaria.
También se tiene que calcular lo que es la función del coeficiente de reflexión y también el coeficiente de reflexión que mide la cantidad de señal reflejada. La forma de interpretarlo es que, por ejemplo, si es uno es ideal, si es mayor que uno y hay como la- una desactación de impedancia. eh, y también que si es alto, que es por ejemplo mayor que 10, la desadaptación es grave. Esto puede resultar en pérdidas muy grandes, en grandes pérdidas de reflexión y potenciales daños a los componentes. O sea, lo pueden dañar, pues. Entre su importancia, obviamente tenemos lo que es la eficiencia de la transmisión con un BCWR bajo, eh, nos muestra una menor pérdida de potencia y una mejor eficiencia. También esto nos ayuda como una guía para poder proteger los equipos, porque si tenemos este coeficiente alto, nuestro sistema va a presentar sobrecalentamiento. O sea, se va a dañar, pues, se va a dañar debido a las reflexiones de potencia que no fueron absorbidas, pues. Y esto se mide con dispositivos especializados directamente a en las líneas de transmisión. Y también el que mencioné ahorita, que es el analizador de redes, que está con esta herramienta, que es una herramienta avanzada, podemos medir eso y también otros parámetros de la red. Esto nos da una visión más detallada de la conciencia de las impedancias. Ahora, en mediciones de impedancia, eh, como dice aquí, te extrae la impedancia característica, que es la determinación de la impedancia en referencia en el sistema. Se puede medir también con el analizador en diferentes puntos del circuito y está lo que es la impedancia de carga, que sería la verificación de la adaptación de la impedancia en las conexiones. La medición precisa es muy importante y es muy crucial en los sistemas porque esto nos ayuda a garantizar el acoplamiento óptimo en los diferentes componentes, pues. Eh, esto es muy importante, por ejemplo, en un circuito de corriente alterno, obviamente, es la extensión del concepto de resistencia, pero también incluye los componentes resistivos como reactivos, pues. La, entre su importancia, obviamente, esto es, ¿cómo decirlo? Es fundamental para minimizar las reflexiones, como mencionamos anteriormente. O sea, nos ayuda como a maximizar la transferencia de potencia en los sistemas tanto de RF como de microondas. Y también al saber esto nos ayuda en el diseño de los circuitos. Eh, los componentes y los circuitos de radiofrecuencia, las hacemos con empresas específicas, más que todo para optimizar el rendimiento y la eficiencia. También nos ayuda con la alteración de señales, donde esta influye en, bueno, y como acabo de decir, influye cómo se atenúan las señales a lo largo de las líneas de transmisión y los dispositivos. Entre la medición está lo que es con analizadores de redes vectoriales, que es VNA. Estos son instrumentos que miden la impedancia en un sistema en función a la frecuencia. Y también tenemos los analizadores de impedancia que están diseñados específicamente para medir la impedancia, de impedancia en todos los componentes y en un circuito en un rango de frecuencia. Ahora, todos estos sistemas de microondas, todo esto que mencionamos, esto, eh, esto se puede aplicar lo que son en redes de telecomunicaciones, en toda la parte de señales, voz, datos, video a través de los microondas, el sistema de radar, donde con los microondas permiten la detección y seguimiento de objetos a distancia como radares militares, meteorológicos y de control de tráfico aéreo. Satélite también, donde las comunicaciones por satélite, donde esto no, con la transmisión de señales, como ya conocemos, eh, podemos comunicarnos entre las estaciones terrestres y los satélites en órbita. Y también hay aplicaciones médicas que se usan en procedimientos médicos como la terapia de hipertemia y la imagenología, que es, por ejemplo, la resonancia magnética, que esa ya la conocemos mucho. Entre consideraciones de diseño, podría poner que obviamente se tienen que seleccionar los componentes de los microondas muy cuidadosamente, sean los amplificadores, los filtros y los acopladores, para poder lograr el, el máximo rendimiento. Hay que tener un cuidadoso manejo térmico, logrando que se enfríe de manera efectiva, eh, con disipadores de calor, ventilación
Perdón. Y es para mantener la estabilidad de y la confiabilidad de los dispositivos para que este sistema pueda durar, pues. Y obviamente la integridad de la señal, logrando una propagación con una señal limpia y libre de interferencia, que es nuestro objetivo principal, a través de un diseño cuidadoso de rutas de transmisión y apantallamiento adecuado. En, en conclusión, profesora, o sea, podemos ver que todo esto que hemos aprendido aquí en los sistemas de microondas eh, s- desempeña un papel crucial en las diversas áreas. Pues, por ejemplo, que las medidas de potencia de detención estas son esenciales para el manejo de las señales de microondas. Eh, con esto podemos ver cuánta energía se transmite y se pierde en el proceso. Con los acopladores y divisores de señales podemos ver, esto permite una distribución eficiente y también nos permite monitorear las señales de manera más efectiva en los sistemas de comunicación. Con el VSWR y con también las medidas de impedancia, podemos asegurar es fundamental para, para, para minimizar lo que son las reflexiones y optimizar la transmisión de energía en todas las líneas de transmisión. Estos conceptos, o sea, me parecieron muy interesantes, la verdad. Veo que son componentes cruciales, tanto para el diseño y la operación y la optimización de los sistemas en alta frecuencia, pues. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio. La cédula es 26 19. Hasta luego.